Bienvenidos de nuevo a su canal Aprende con Víctor Jara. Hoy les voy a hablar de los vectores en el espacio. Si requieren los vectores en el plano, los pueden encontrar en una lista de reproducción aquí en mi canal que se llama Física del Movimiento. Entonces, vectores en el espacio. Un vector en el espacio es una terna ordenada de números reales A igual A, B, C. Miren el símbolo que vamos a utilizar para representar un vector, como dos signos de desigualdad. Entonces, siempre que vean esos símbolos es porque estamos hablando de un vector. Aparte de eso, la letra A lleva una flecha encima. Entonces, este es el vector A que tiene tres números, A, B y C. Entonces vienen los números, donde los números A, B, C se llaman las componentes del vector. Estos tres números, A en X, B en Y y C en Z, son las componentes del vector A. El vector A también lo podemos representar como, entonces esta es otra forma de representar un vector. A es igual a un número o una componente en Y, que es la componente en X, más una componente en Y, que es B en J, y una componente C en K, que esta componente C es la de Z, donde I, J y K son vectores unitarios en la dirección positiva de los ejes X, Y y Z, respectivamente. Y ahí tenemos una representación del vector A y de los vectores unitarios. Entonces tenemos un vector unitario I que va sobre el eje X positivo, un vector unitario J que va sobre el eje Y positivo y un vector unitario K que va sobre el eje Z positivo. Ahí tenemos la representación del vector A. Una componente A en X, una componente B paralela al eje Y y una componente C paralela al eje Z. Este vector A es el vector posición del punto P, A, B, C. Entonces miren la diferencia. Un punto lo representamos con los tres números, pero en un paréntesis. Un vector lo representamos con las tres componentes en estos signos que parecen signos de desigualdad. Entonces este vector A que termina, cuyo punto final está en el punto ABC, lo vamos a llamar el vector posición de ese punto P. Si el vector A tiene su punto inicial en el punto ABC y su punto final en el punto, este es el punto P, y aquí tenemos el punto Q, el punto final es el punto Q, D, E, F. Entonces, las componentes del vector A las vamos a encontrar o las vamos a obtener restando las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces, como tenemos acá, entonces, en la componente en I sería D menos A, la componente en J sería E menos B y la componente en K sería F menos C. Siempre va en ese orden, las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Vamos a ver, bueno, eso es una representación y acá tenemos la otra representación. D menos A en X, E menos B en Y F menos C en Z. Y venimos acá, entonces vamos a representar el vector. Esta es A, B y C y este es el punto P. Aquí sería D, E y F y este es el punto Q. D, E y F y este sería el punto Q. Y acá tenemos la representación del vector A. Punto inicial en P y punto final en Q. Ese sería el vector A. Ya que entonces siempre que nos den el punto inicial y el punto final de un vector, para obtener las componentes de dicho vector, vamos a restar las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Vamos a definir ahora lo que es la longitud o la magnitud de un vector. Entonces la longitud o magnitud de un vector A igual A, B, C será. Entonces siempre que vamos a representar la magnitud de un vector, representamos el mismo vector entre dos barras
o en valor absoluto, y es igual a la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. Aquí la tenemos, a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Y ahí tenemos un ejemplo. Dice, el vector b tiene su punto inicial en P o en el punto P 3, 5, menos 2 y su punto final en el punto Q menos 2,7,3. En la parte A, encontrar la magnitud de B. Y en la parte B, dibujar el vector B con su punto inicial en el origen. Vamos a dibujar primero el vector B. Entonces, el punto inicial, 3, 5, menos 2. 3 en X, 1, 2, 3 en X, 5 en Y. Entonces nos desplazamos 5 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia la derecha. Y menos 2 unidades en Z, o sea, hacia abajo. 2 unidades. 1 y 2. Aquí tenemos el punto P. Ese es el punto inicial del vector. Ahora vamos a ubicar el punto final. Menos 2. 1, 2, 7 en J o en Y, hacia la derecha. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en J o 7 en Y. Y 3 en Z. Entonces vamos hacia arriba. 1, 2, 3. Ese sería el punto Q, o sea, el punto final. Ahí tenemos entonces los dos puntos inicial y final del vector B. Ahora lo trazamos. Ese sería el vector B. Entonces nos dice, encontrar la magnitud del vector B. Ya lo tenemos graficado, el vector B. Ahora vamos a encontrar su magnitud. Entonces recordemos que la magnitud es la raíz de cada componente elevada al cuadrado. Entonces vamos a encontrar primero las componentes del vector B. Acuérdense que es punto inicial, las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces el punto inicial es P 3, 5, menos 2 y el final es Q menos 2, 7, 3. Entonces B es igual menos 2 menos 3 en Y, o sea menos 5 en Y. Ahora 7 menos 5 en J, o sea 2 en J. Y 3 menos 2 en K, o sea más 5 en K. Ese es el vector B. Entonces recuerden, restamos las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Ahora encontremos la magnitud de B. Entonces esta es la parte A. Entonces B, magnitud de B es igual a la raíz de menos 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso me da raíz de 54. Esa es la magnitud del vector B. Ahora en la parte B nos piden dibujar el vector con su punto inicial en el origen del sistema de coordenadas. Vamos a graficar entonces el vector B con su punto inicial en el origen. Iniciamos con la componente en X, que es menos 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. Ahora, 2 en Y, paralelo al eje Y. 2 y 5 en Z. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el punto
menos 5,2,5. Entonces, acá serían 2 en Y, 1, 2, 3, 4 y 5 en Z. Ahora dibujamos, unimos el vector, el origen, con el punto menos 5,2,5. Y ahí tenemos el vector B dibujado con su punto inicial en el origen de coordenadas. Ahora vamos a determinar un vector unitario en la dirección de un vector dado. Entonces dice, sea el vector m igual a ABC para encontrar un vector unitario U que tenga la misma dirección del vector m, usamos la expresión. Entonces miren la expresión que tenemos para el vector unitario U. Es igual al vector m dividido la magnitud de ese vector m. ¿Cierto? Así encontramos un vector unitario U en la dirección de un vector m dado. Entonces ahí tenemos el ejemplo. El vector m tiene su punto inicial en el punto P, 1, menos 2, 3, y su punto final en Q, menos 2, 0, 4. Encontrar un vector unitario A en la dirección de M, B en la dirección contraria a la de M. Entonces, antes de encontrar el vector unitario, primero vamos a encontrar las componentes del vector M. Entonces recordemos, M es igual las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces sería menos 2, menos 1, o sea, menos 3 en X, 0, menos 2, o sea, 2 en Y, y 4, menos 3, 1 en Z. Entonces, se restan las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Ahora, ya tenemos el vector M. Entonces, ahora vamos a encontrar el vector unitario. Entonces, U es igual a ese vector M, o sea, menos 3, 2, 1, dividido la magnitud de M. Encontremos acá la magnitud de M. Entonces, la magnitud de M es la raíz de la suma de cada componente al cuadrado. O sea, menos 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Eso nos da raíz de 14. Entonces, ahora ya tenemos la magnitud del vector M, que es raíz de 14. Entonces, el vector unitario U es ese vector M dividido raíz de 14. O sea que ese vector U es igual a menos 3 sobre raíz de 14 en I, más 2 sobre raíz de 14 en J, más 1 sobre raíz de 14 en K. Ese sería el vector unitario U que va en la misma dirección de M. Ahora lo vamos a hacer en dirección contraria. Para encontrar un vector unitario en dirección contraria a M, solamente es anteponerle un signo negativo al vector unitario que va en la misma dirección de M. O sea, sería este. U es igual a menos 3, 2, 1 sobre raíz de 14. O sea que U es igual, le cambiamos el signo a cada componente. 3 sobre raíz de 14 en I, menos 2 sobre raíz de 14 en J, menos 1 sobre raíz de 14 en K. Entonces, para determinar un vector unitario que vaya en sentido contrario, en dirección contraria a un vector dado, se le antepone un signo menos al vector unitario que va en la misma dirección del vector dado. Así como en este caso,
Acá tenemos el vector unitario que va en la dirección de M. Para determinar un vector unitario que vaya en dirección contraria a M, simplemente se le antepone un signo negativo a ese vector unitario y se le cambian los signos a cada componente del vector unitario que va en la misma dirección de M. Vamos a ver ahora cuando dos vectores son paralelos. Entonces decimos, dos vectores no nulos, A y B, son paralelos si existe algún escalar K tal que A es igual a K por B. Entonces, para que dos vectores sean paralelos, uno tiene que ser múltiplo del otro. A igual a un escalar multiplicado por B. Y ahí tenemos un ejemplo. Determinar cuál vector es paralelo al vector B igual 1/2 en I menos 2/3 en J más 3/4 en K. Entonces, para que sean paralelos, entonces decimos que B debe ser igual a K por A. Entonces, vamos a encontrar el vector KA. Entonces, KA es igual a menos K en I más 4/3 de K en J menos 3/2 de K en K, ¿cierto? En el vector unitario K. Ahí estamos multiplicando K por el vector A. Ahora igualamos, reemplazamos en la igualdad. Entonces, 1/2 de I menos 2/3 en J, ese es el vector B, más 3/4 en K, ese es el vector B. Por eso vamos a igualar componente a componente. Entonces ya tengo el vector B y tengo el vector KA. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar componente a componente, la componente en I de B con la componente en I de KA, la componente en J de B con la componente en J de KA y la componente en Z o en K de B con la componente en K de KA. Entonces, cojamos la componente en I. 1/2 es igual a menos K, o sea que K es igual a menos 1/2. Ahí igualé la componente en I del vector V con la componente en I del vector KA y obtuvimos que K es igual a menos 1/2. Ahora igualamos la componente en J y nos debe dar el mismo valor de K. Si no nos da el mismo valor, entonces ya podemos decir que no son paralelos. Entonces, menos 2/3, que es la componente en J de V, con 4/3 de K, que es la componente en J de K, con 4/3 de K. Y despejamos K. Entonces, K es igual, cancelamos los 3 y K nos da menos 2/4, o sea que K es igual a menos 1/2. Obtenemos el mismo valor de K. Y ahora cogemos en la última componente. Entonces 3/4 es igual a menos 3/2 de K. Y hacemos lo mismo. Entonces cancelamos el 3 y el 2 pasa a multiplicar. O sea que K es igual a menos 1/2. Entonces, como al igualar componente a componente nos da el mismo valor de K, entonces podemos decir que A es paralelo al vector dado V. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí tenemos entonces la parte B. Nos dan un vector B igual a 6i menos 8j más 4k. Aquí coloco el vector con el que estamos mirando si es paralelo o no. Entonces, otra vez lo mismo. Vamos a encontrar KB. Entonces, KB es igual a 6k en I menos 8k en J más 4k en K. Entonces, vamos a igualar componente a componente. Entonces, 1/2
es igual a 6K, de donde K es igual a un doceavo. Es el valor de K que obtenemos cuando igualamos las I. Ahora vamos a igualar las J. Menos 2 tercios igual a menos 8K. Pasamos el 8 a dividir y nos da que K también es igual a un doceavo. Hasta ahora va cumpliendo. Igualamos las K, las componentes en K. Entonces 3 cuartos es igual a 4K. De donde K es igual a 3/16. Como este valor de K no coincide con las anteriores, entonces podemos afirmar que B no es paralelo a V. Entonces ya sabemos, muchachos, dos vectores son paralelos cuando uno es K veces el otro. Veamos ahora cómo se multiplica un escalar por un vector. Eso lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, sea K un escalar y sea el vector A igual a ABC. Entonces, el vector K será K por A es igual a KA, KB, KC. ¿Qué quiere decir eso? Que se multiplica cada componente del vector por el escalar. En los dos ejemplos anteriores hicimos la operación. Multiplicamos el escalar K por cada componente del vector. Y suma de vectores. Si A es igual a ABC y B es igual a DF, entonces A más B es la suma de las componentes correspondientes. A más D en I, B más E en J y C más F en K. Entonces, para sumar vectores se suman componente a componente. Y ahí tenemos el primer ejemplo. El vector V tiene punto inicial en 5 menos 1 menos 2 y final en 7 menos 3 menos 1. Encontrar los valores de K tales que la magnitud de K por B sea igual a 2. Primero encontremos la magnitud, o primero encontremos las componentes del vector B. Entonces B es igual, punto final menos punto inicial, 7 menos 5, 12 en I, menos 3 menos 1, o sea, menos 3 más 1, menos 2 en J, y menos 1 menos 2, o sea, menos 1 más 2 da 1 en K. Ya tenemos las componentes del vector B. Ahora vamos a encontrar el vector KB. Entonces, KB es igual, componente el escalar por cada componente del vector. Entonces, 2K, 2K, menos K. Ese es el vector KB. Y encontremos la magnitud de ese vector. Entonces, la magnitud de KB es igual a la raíz de 2K al cuadrado más 2K al cuadrado más menos K al cuadrado. La raíz de la suma de los cuadrados de cada componente. Y eso es igual a la raíz de 4K2 más 4K2 más K2. O sea, 4, 8, 9 nos da raíz de 9K2 y eso nos da 3K. Entonces, la magnitud de KB es igual a 3K. Ahora venimos acá a la igualdad y reemplazamos. Entonces, 3K, que es KB, es igual a 2. Entonces K es igual a 2 tercios. Encontramos el escalar K igual a 2 tercios. Ese escalar satisface esta igualdad. Pero, si aquí lo encontramos positivo, pero si K es igual a menos 2 tercios, también nos va a dar lo mismo. Miren que si K aquí como está elevado al cuadrado, no hay problema. K puede ser positivo o puede ser negativo. Igual nos va a dar 3K.
Entonces aquí K es igual a más o menos 2/3. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí tenemos el segundo ejemplo. Entonces, dados los vectores A, menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1, y B, 4, 2, menos 6, encontrar A, la magnitud de 2A menos 1 medio de B, y B, un vector unitario que tenga la misma dirección del vector 2A menos 1 medio de B. Entonces, primero vamos a encontrar el vector 2A. Entonces, 2A es igual, multiplicamos cada componente de A por 2. Entonces sería menos 6, menos 4 y 2. Esas son las componentes del vector 2A. Multiplicamos cada componente del vector A por 2. Ahí tenemos el vector 2A. Y encontremos el vector menos 1 medio de B. Entonces multiplicamos cada componente del vector B por menos 1 medio. Entonces menos 1 medio por 4 me da menos 2. Menos 1 medio por 2 da menos 1. Y menos 1 medio por menos 6 da 3. Entonces ya tenemos el vector 2A y el vector menos 1 medio de B. Aquí estamos haciendo la parte A. Entonces vamos a encontrar la magnitud de ese vector, de 2A menos 1 medio de B. Entonces primero lo vamos a sumar. Entonces 2A menos 1 medio de B lo sumamos componente a componente. Entonces menos 6 menos 2 da menos 8. Menos 4 menos 1 da menos 5. Y 2 más 3 da 5. Ahí tenemos el vector 2A menos 1 medio de B. Ahora encontremos la magnitud de este vector. Entonces, la magnitud de 2A menos 1 medio de B es igual a la raíz de menos 8 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Recuerden que es la raíz de la suma de cada componente elevada al cuadrado. Eso nos da raíz de 114. Esa es la magnitud del vector 2A menos 1 medio de B. Ahora vamos a hacer la parte B. Un vector unitario que tenga la misma dirección de este vector. Entonces U es igual a el vector 2A menos 1 medio de B, que es menos 8, menos 5 y 5, dividido su magnitud, que es raíz de 114. Y eso es lo mismo que tener menos 8 sobre raíz de 114 en I, menos 5 sobre raíz de 114 en J, más 5 sobre raíz de 114 en K. Y ahí encontramos un vector que tiene la misma dirección del vector 2A menos 1 medio de B. Con este terminamos entonces los vectores en el espacio, lo que es la suma, la multiplicación, el vector unitario en la dirección de un vector. Para el próximo video esperemos la multiplicación de vectores. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban a este su canal, Aprende con Víctor Jara.